En nuestro país se habla de una crisis del mercado laboral y la siguiente cifra que les voy a decir lo grafica. Entre creación de empleos y los puestos que se cerraron, en el último año en Chile se sumaron apenas 141 puestos. Tal como lo escuchan, solo 141 que se suman en el último año. Vamos a analizar este muy difícil momento del sector junto al director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, a quien le agradezco por estar en este noticiero de Renta 4. Juan, ¿cómo estás? Hola Nicolás, un gusto saludarte. Juan, espero haber explicado bien esta cifra de que solamente se hayan sumado 141 puestos, porque reconozco que cuando lo vi en los primeros análisis pensé que era un error, pero no es así. No, desafortunadamente no es un error, es la realidad. El empleo en Chile se paralizó virtualmente, como bien tú señalas, ¿cierto? Si comparamos los ocupados que había en el trimestre de abril-junio de 2024 con los que hay en abril-junio de 2025, el aumento neto es de solo 141 empleos, que para todos los efectos prácticos, ¿cierto? Eso significa que el empleo está estancado, es una variación porcentual nula, 0% de aumento, y por lo tanto entonces hablamos de que efectivamente en Chile se paraliza la creación de empleo. Y ese es un factor, ¿cierto?, gravitante detrás de que la tasa de desempleo, en definitiva, ¿cierto?, esté mostrando alzas, porque en definitiva la fuerza laboral sigue aumentando, se sigue incorporando personas que desean prestar su servicio de trabajo en el mercado laboral, pero, ¿cierto? Claramente tenemos una creación de empleo que es insuficiente para absorber a esa fuerza laboral. Obviamente la pandemia es un momento muy puntual en la historia de la humanidad, en la actividad económica y también en el mercado laboral. Aparte de la pandemia, ¿tienes recuerdo de algún periodo cercano de nuestro país en que se haya dado esta coyuntura de que prácticamente no haya sumatoria de empleos nuevos en la economía durante un año? La verdad es que normalmente en periodos recesivos, ¿cierto? Ahí uno ve destrucción de empleo. Obviamente hemos tenido varias recesiones en Chile en el pasado, pero lo que creo yo que es la alerta principal que hemos levantado diversos analistas es que esto se está volviendo una situación más bien persistente en tiempos que no hay recesión, ¿cierto? Tenemos una tasa de desempleo muy elevada, ya bordeando el 9%, y llevamos con tasas sobre el 8% por más de 2 años. Entonces, el problema es que esto se está volviendo un problema de desempleo crónico, ¿cierto? Más allá de que obviamente durante la pandemia subió muy fuerte la tasa de desempleo por razones evidentes y que ocurrió en todo el mundo. Pero justamente hace pocos días salió un informe de la OCDE, ¿m? Y ahí uno ve que no es cierto esto que señalan algunas personas de que no, mira, en realidad el alza del desempleo es en todo el mundo y por lo tanto eso haría, entre comillas, menos preocupante lo que ocurre en Chile, porque no es así. En la OCDE ha caído significativamente la tasa de desempleo respecto a lo que ocurría en la década pasada. En la OCDE en promedio, en la década 2010 a 2019, la tasa de desempleo era del 7%, y hoy día está en 4,9%. Y en Chile ocurre exactamente lo contrario. En la década pasada, la tasa de desempleo de Chile era del 6,9% y hoy día estamos en 8,9%. Por lo tanto, no es verdad que la tasa de desempleo está aumentando en forma generalizada en todo el mundo, sino que en Chile lo que estamos viendo es que ha subido fuertemente respecto a la situación histórica, y ahí justamente el factor fundamental es claramente la disminución de la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Entre 2014 y 2024, en los últimos 10 años, Chile ha crecido en promedio al 2%, y obviamente lo que genera eso es que el ritmo de creación de empleo asalariado formal en el sector privado, que es el que depende del crecimiento, se ha ralentizado. Sus ritmos son mucho menores que lo que ocurría
en décadas anteriores y eso significa en que tenemos un mercado laboral que tiene menos capacidad de absorber justamente a la fuerza laboral y eso ha ido traduciéndose entonces en un mercado laboral que tiene una tasa de desempleo de equilibrio que ha ido transitando paulatinamente hacia valores más altos. Ya vamos a entrar en razones más específicas, pero una primera lectura y conclusión es que la dinámica macroeconómica de nuestro país es la que está llevando a este estancamiento de creación de puestos y al que tú defines como un desempleo ya crónico. Ujú. Efectivamente, eso es el factor fundamental desde una perspectiva de largo plazo, ¿cierto? Porque más allá de que efectivamente en los últimos años estamos viendo un mercado laboral deteriorado, lo cierto es que la tasa de desempleo viene en una tendencia alcista desde 2015 en adelante y eso va de la mano justamente con la disminución de nuestra capacidad de crecer, pero por supuesto hay algunos factores transitorios y otros más de corto plazo, pero ese es el más relevante desde el punto de vista del largo plazo. También entonces podríamos descartar el factor tecnológico, por ejemplo, lo que se ha hablado mucho de que inteligencia artificial u otros avances vayan a suplir la necesidad de contar con personas humanas detrás de algunos puestos de trabajo. Porque si ese fuera el caso, veríamos que esto sucede en todo el mundo y más aún en países mucho más desarrollados y avanzados que Chile. Exactamente, si esa fuera la razón principal, veríamos justamente en los países líderes en materia de que están en la frontera tecnológica y que ocurriría lo mismo, ¿cierto? Y eso no es así. Y es cierto que la automatización, ¿cierto? Y el avance tecnológico generan cambios en el mercado laboral, pero esos procesos en primer lugar son muy paulatinos, no ocurren de un año para otro, ¿cierto? Y en segundo lugar, ese tipo de transformaciones no solo destruyen empleo, sino que generan también muchos puestos de trabajo. Eso es lo que ha ocurrido en todas las historias de las revoluciones industriales de la humanidad, ¿cierto? Esto se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial y en todas ellas, si bien hay personas que por supuesto han perdido sus trabajos en el neto, siempre se ha creado más empleo que el que se ha destruido con estas revoluciones justamente porque las revoluciones industriales en definitiva aumentan la productividad y el crecimiento económico y por lo tanto, al menos hasta ahora siempre ha habido ganancias netas en términos de empleo, entonces sin desconocer que la automatización efectivamente tiende a afectar en forma muy gradual a ciertas ocupaciones, ¿cierto? Que tienen que ver, ¿cierto?, con tareas rutinarias o que son relativamente fáciles de codificar. Lo cierto es que ese no es el factor primordial en ningún caso. Juan, entonces, algunas cosas claras. Esto se debe a la inercia y a la dinámica económica de nuestro país. No se debe entonces a los desarrollos tecnológicos que puedan estar supliendo capacidades humanas. Entonces, localmente, ¿cuáles son los dos o tres factores más importantes que a juicio tuyo están provocando esto, teniendo en cuenta lo que hablábamos de la dinámica económica? Claro, además, ¿cierto?, del fenómeno más de largo plazo que tiene que ver con nuestra reducción de la capacidad de crecer, que está hoy día en torno a un 2%. Hay otros factores que se han ido sumando y que han ido potenciando este problema. Y en particular, ¿cierto?, está un alza de costos salariales desalineados de la productividad laboral. En los últimos 3 años en Chile la productividad laboral no ha aumentado nada, está estancada. Sin embargo, los costos salariales por hora sí han crecido en forma significativa y eso entonces repercute, ¿cierto?, en la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y aquí hay una evidencia que es bastante reciente, que es la que presentó el Banco Central en diciembre de 2024, ¿cierto?, en su informe de política monetaria, donde mostró evidencia causal de que aquellas empresas, ¿cierto?, que tenían más prevalencia de trabajadores afectos al salario mínimo, efectivamente estaban viendo un peor desempeño en materia de generación de empleo respecto a las demás. Entonces, esto no es una opinión, es
hay evidencia que demuestra el efecto causal de las alzas de costos salariales, ¿cierto?, sobre la generación de empleo. Y además de esta evidencia aportada por el Banco Central, fíjate que las últimas cifras muestran que cuando uno mira la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, que efectivamente ese empleo sí está aumentando, por ejemplo, en el último año, la gran empresa privada crea 135.000 empleos asalariados formales, mientras que en la MIPYMES, en micro, pequeña y mediana empresa, apenas se crearon 46.000 empleos asalariados formales. Por lo tanto, aquí, si bien hay creación de empleo asalariado formal en el sector privado, lo cierto es que es la gran empresa la que lo está impulsando, y por lo tanto esto viene a complementar la evidencia del Banco Central en el sentido de que las empresas de menor tamaño, que son las que tienen menos espaldas financieras, ¿cierto? Les cuesta mucho más, evidentemente, absorber costos salariales que no van alineadas con un incremento de la productividad. Eso mismo quería que pudiéramos profundizar y en la última pregunta que te voy a hacer en esta conversación. Las pymes son las que se ven más impactadas, no voy a decir ni negativa ni positivamente, eso lo voy a dejar para tu análisis, son las que se ven más impactadas con el alza del salario mínimo, con la reducción de la jornada laboral y también con otras alzas en costos laborales, por ejemplo, cuando se implemente la reforma de pensiones y también otros proyectos de ley relativos al mercado laboral que puedan llegar. Eso es un dato, que son las pymes entonces las que se ven más impactadas. Y si te quiero preguntar si esto es un impacto al final negativo a la luz de lo que estamos hablando. Sí, claramente estábamos viendo un impacto negativo, está muy alicaída la creación de empleo asalariado formal en las MIPYMES, ¿cierto?, privadas. Y eso tiene que ver con esto porque, insisto, está la evidencia por un lado del Banco Central de que estas alzas de costos salariales desalineadas del aumento de la productividad laboral les pegan más a ella. Tenemos los datos, ¿cierto?, del INE que nos muestran que está debilitada, y lo otro es que aquí es importante recordar que cuando empezaron las alzas de salario mínimo, inicialmente se incorporó un subsidio para ayudar a las pymes a paliarlo. Sin embargo, esos subsidios se extinguieron en abril de 2025 y hoy día entonces las MIPYMES están enfrentando derechamente el alza de costo salarial ya sin ningún tipo de subsidio que permita amortiguar el alza de costo, pero están viendo la misma productividad laboral que había al inicio de estos aumentos de salario mínimo. Entonces, ahora se está viendo, ¿cierto?, en definitiva, esa alza de costos salariales sin mayor productividad, y entonces esto está afectando negativamente la generación de empleo asalariado formal en ese tamaño, en ese segmento de tamaño de empresa. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y experto laboral, muchas gracias por acompañarnos en este noticiero de Renta 4 con esta muy grave crisis del mercado laboral. Que estés muy bien. Encantado, muchas gracias, Nicolás. Ojo con el mercado laboral porque me parece va a ser tema durante la campaña presidencial de este año acá en nuestro país. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros en otro noticiero de Renta 4.